Hola, ¿qué tal? Cordial saludo para todos ustedes. Soy Dario Fernando López López, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Ayota Distancia. En este video les voy a compartir 4 programas que he realizado para el curso de Software para Ingeniería. El primer punto que solicitan es instalar MATLAB. Eso lo veremos evidenciado cuando ejecutemos los 4 programas. Punto 2, dice que realice un programa en MATLAB o SYLAB donde sea posible calcular la caída de tensión entre dos resistencias. Vamos entonces a mirar qué es un divisor de tensión. Tenemos la ecuación del divisor de tensión. Tenemos el voltaje de salida, que es el voltaje que solicitan. Eso va a ser igual a la resistencia R2 sobre R1 más R2 por el voltaje de la fuente. Para tener más claridad de qué es lo que se está hablando, realizado en este simulador un circuito típico de divisor de tensión con dos resistencias. Tenemos que entre cada resistencia se tiene conectado un multímetro y se tiene conectado otro multímetro que va directamente a la fuente de tensión. Esta fuente es una fuente de 9 voltios. Vamos entonces a ejecutarlo. Como ustedes observan, el divisor de tensión registra una tensión de 4.5 voltios. Más bien el multímetro registra esa tensión entre las dos resistencias. Y el voltaje de la fuente es registrado por otro multímetro que es de 9 voltios. Vemos que efectivamente tenemos un divisor de tensión. Vamos entonces a MATLAB. Vamos a ejecutar el programa que he realizado. Por favor, ingrese el valor del resistor R1, marquémosle 1000 ohmios. Por favor, ingrese el valor del resistor R2, 1000 ohmios. Y por favor, ingrese el valor de la fuente. Tenemos 9 voltios. La salida del divisor de tensión es de 4.5 voltios, efectivamente, como lo indica el simulador de electrónica, 4.5 voltios. Tenemos el código, tenemos el código más bien del divisor de tensión. Yo he creado 3 variables. Esas 3 variables las he colocado como entradas, donde se le pide al usuario que por favor ingrese el valor de R1, R2 en ohmios y el valor voltaje fuente en voltios. Esta ecuación de divisor de tensión es lo mismo que está acá, sino que está pues en código. Yo he dicho que divisor de tensión es un igual a resistor 2 sobre resistor 1 más resistor 2 por el voltaje de la fuente. Y le he pedido a MATLAB que por favor imprima en pantalla, en la consola, la tensión de salida de ese divisor de tensión. Bien, pues en el punto número 3 me piden que realice un programa donde sea posible calcular el valor de la corriente en cada una de las resistencias que conforman un sistema de divisor de corriente formado por dos resistencias. Tenemos las ecuaciones de divisor de corriente. Esta es la ecuación pues estándar, donde se indica la corriente en una determinada resistencia, que eso es igual a la resistencia equivalente del circuito sobre la suma entre la resistencia específica y la resistencia equivalente por la corriente total de ese circuito. Recordemos que es un circuito en paralelo, entonces se aplica esta fórmula. Yo busqué la resistencia equivalente, luego de tener ese dato, pues por ley de Ohm multipliqué la corriente total de ese circuito por la resistencia total o equivalente, y dije que la corriente
que circula por una resistencia en específico es un igual al voltaje encontrado sobre la resistencia a la cual se le quiere calcular la corriente que pasa por ella. Tenemos el circuito esquemático en este simulador de electrónica. Tenemos dos resistencias R1 y R2 que son de 1 kilo ohm. A estas dos resistencias se le ha colocado un multímetro en serie y se le ha colocado en paralelo un voltímetro para hallar pues la tensión de ese circuito. También se tiene una fuente general, una fuente de corriente, 1 amperio. Entonces ejecutamos el circuito. Vemos que la corriente registrada por los amperímetros es de 500 miliamperios para R1 y 500 miliamperios para R2. Lógicamente se tiene el mismo valor de resistencia y se tiene con el voltímetro se registró una tensión de 5 voltios. Es la tensión que arroja este circuito. En MATLAB se ha creado el código donde se tiene tres variables: resistor 1, resistor 2 y corriente total. Esas tres variables son entradas donde se le dice al usuario que por favor ingrese estos datos. Este resistor equivalente es esta fórmula que está acá. Primero que lo que hice fue hallar la resistencia equivalente. Teniendo ese dato, lo que hice fue hallar el voltaje pues por ley de Ohm. Dice que B es un igual a RT por corriente total. Igual dice acá, voltaje es un igual a resistencia total o equivalente por la corriente total, que es la corriente que le pedí al usuario. Y pues la corriente en cada resistencia, corriente 1, corriente 2, es esta que está acá, que es voltaje general porque es un circuito en paralelo sobre R1 y sobre R2. Aquí he hecho un comentario, pero también se puede colocar como otro dato a mostrar, que es el voltaje, que es el que está acá, que es de 5 voltios. Pero pues eso no lo piden en el trabajo, pues entonces dejémoslo así. Tenemos corriente 1 y corriente 2, que eso es F', es como la función de MATLAB que me dice, que me muestra los valores en la consola. Vamos a ejecutarlo entonces. Favor ingrese el valor en ohmios del resistor R1. Tenemos 1000 ohmios. Favor ingrese el valor en ohmios del resistor R2, 1000 ohmios. Y tenemos que favor ingrese el valor de la corriente. Dijimos que era 1 amperio. La corriente en el resistor R1 es de 500 miliamperios y la corriente en el resistor R2 es de 500 miliamperios, tal cual como lo indica el simulador de electrónica. Para el punto 4 me piden que realice un programa que capture el valor de un voltaje en unidades de voltios y de una resistencia en unidades de ohmios, y almacene en un primer arreglo el valor del voltaje expresado en milivoltios, microvoltios, nanovoltios, kilovoltios y megavoltios. En un segundo arreglo el valor de la resistencia en miliohmios, microohmios, nanoohmios, kiloohmios y megaohmios. Una vez se ha generado los dos arreglos anteriores, el programa debe generar un tercer arreglo que calcule el valor de la corriente que circulan por la resistencia en unidades de miliamperios, microamperios, nanoamperios, kiloamperios, megaamperios y mostrar el resultado al usuario. Entonces tiene este circuito sencillo. Tenemos una fuente de 10 voltios, tenemos una resistencia de 10 ohmios. Lo que nos solicitan es hallar el valor de la corriente, sea en milivoltios, microvoltios, nanovoltios, kilovoltios y megavoltios. Igual para resistencia, miliohms, microohms, nanoohms, kiloohms y megaohms. Entonces vamos a hacer esta prueba
con el valor de 10 voltios y de 10 ohmios. Como ustedes observan, el valor de la corriente es 989.90 mA, con una fuente de 10 voltios y una resistencia de 10 ohmios. Este es el valor arrojado en este circuito por el amperímetro. En MATLAB vamos a ver el código y luego lo ejecutamos. Tenemos dos variables, son de entrada, donde se le pide al usuario que por favor ingrese el valor del voltaje. Se ha creado entonces la variable B ingresado voltaje o voltios, y se tiene la segunda variable entrada, donde se le pide al usuario que por favor ingrese el valor de la resistencia en ohmios. La variable se llama B ingresado resistor. Esos datos son almacenados en dos arreglos: arreglo voltios, arreglo resistor, y en MATLAB es una forma de colocar los arreglos de los valores ingresados. Se almacenan en estos arreglos. Arreglo voltios 1 para el valor ingresado en voltios se multiplica para microvoltios, para microvoltios, nanovoltios, milivoltios, kilovoltios y megavoltios. Entonces se ha creado 5 arreglos donde se almacenan dichos datos. Igual ocurre para la resistencia. Se ha generado un tercer arreglo corriente, donde se almacenan dichos datos, pero se ha creado un ciclo for que va de 1 hasta 5, donde se almacena el arreglo voltios. De una vez me hace la operación por ley de Ohm: voltaje, corriente son igual a voltaje sobre resistencia. Aquí los almacena, y en este otro for le digo a MATLAB que por favor los imprima en consola, los valores registrados. En el arreglo de corriente, pues ya la división pues por ley de Ohm para hallar corriente, que es voltaje sobre resistencia. Vamos a ejecutarlo, y ese valor del voltaje, coloquémosle 10 voltios, y ese es el valor de la resistencia, coloquémosle 10 ohmios, y este es el valor de la corriente en sus diferentes unidades de medida. Ya para finalizar, nos piden que realice un programa que capture el valor de n capacitancias, su configuración dentro de un circuito, ya sea en serie o en paralelo, y con estos datos imprima el valor en faradios del capacitor equivalente por el cual se pueda reemplazar. Entonces tenemos las dos configuraciones, que es serie y que es paralelo, y también tenemos las ecuaciones relacionadas. Es la ecuación para calcular el capacitor equivalente en serie y el capacitor en paralelo. MATLAB, tenemos el código, tenemos tres variables. Una de ellas es la cantidad C, que está como entrada, la cual le digo al usuario que por favor ingrese la cantidad de capacitancias. Tenemos dos variables, que es serie y que es paralelo. En dichas variables se me va a almacenar los valores de las capacitancias. Tenemos un ciclo, que el ciclo es de 1 a la cantidad de capacitancias que ha colocado el usuario. Y tenemos una variable que es capacitancia, que está como entrada, que es el valor como tal del capacitor. En paralelo tenemos esta sumatoria, que es paralelo más la capacitancia que ha colocado el usuario, y en serie tenemos otra sumatoria, pero ya con la fórmula como tal, que es serie más 1 sobre la capacitancia, que es el valor dado por el usuario. Por fuera de ese ciclo for tenemos el resultado, que es 1 dividido pues el paralelo de esa sumatoria, que es la que está pues acá dentro del ciclo for. Tenemos dos f', que son las funciones que me
muestra los datos en consola, donde se le dice al usuario que la capacitancia en serie y donde se le dice la capacitancia en paralelo. Vamos a ejecutar el programa. Ingrese la cantidad de capacitancias, vamos a ingresar 2. Ingrese el valor de la capacitancia, entonces tenemos 1 microfaradio. Ingrese el valor de capacitancia, la segunda capacitancia tenemos 10 microfaradios, entonces el valor de capacitancia en serie es de 1.1 y el valor de capacitancia en paralelo es de 11 microfaradios o 11 faradios, que es lo que solicitan pues en la guía de actividades.